El día de hoy el mensaje se llama El peligro de acostumbrarnos a las ruinas. En el Antiguo Testamento, en la palabra de Dios, hay muchísimos libros interesantes. Está Génesis, el principio de todo; Éxodo, cómo pasan por el desierto; está Josué, cómo entran a la tierra prometida; están los libros donde empiezan los jueces; están los libros de los reyes. Pero hay un libro, hay 3 libros específicos de los cuales vamos a hablar las siguientes 3 prédicas conmigo. Son los libros de Ageo, Zacarías y Esdras. Son profetas menores, son profetas que de pronto no leemos comúnmente como con los evangelios, pero son profetas que escribieron cosas maravillosas y que realmente son una base histórica de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Porque si ustedes leen estos 3 libros, Ageo, Esdras y Zacarías, y agarran un libro de historia natural, de historia de la humanidad, y van leyendo a la par, van a encontrar muchísimas coincidencias, lo cual nos da la certeza de la veracidad bíblica que tenemos en el Antiguo Testamento. Les voy a dar un contexto claro de uno de los libros para poder empezar con esta serie. Voy a hacer algunas puntualizaciones que es importante que entendamos, ¿sí? Primero, el libro de Esdras. ¿Cuántos de ustedes han escuchado o han leído el libro de Esdras? Levante la mano. Ahí hay 1, 2, 3, 4, algunos. Sí, está bien. Para los demás vamos a dar un contexto de lo que se trata el libro de Esdras. Es un libro de 10 capítulos donde se narra los hechos de increíbles respecto a la liberación de los israelitas. Ellos fueron liberados después de que Persia derrota a Babilonia. Sí, lo hacen por decisión del rey de Persia, a cual Dios utilizó para liberarlos. El propósito de la liberación fue reconstruir el templo de Dios de Israel, que fue destruido por los babilonios en tiempo atrás. Es importante este dato, ya que el primer templo lo construyó Salomón, y era una obra arquitectónica increíble, construida con madera tratada, con oro, plata, piedras preciosas y muchos materiales que solo los reyes podían obtener. La idea de la liberación de los israelitas era que ellos puedan reconstruir este templo que había sido destruido. El libro de Esdras básicamente nos narra eso. Es la historia del rey de Persia al que Dios le habla, y él, después de derrotar a los babilonios, al reinado de Nabucodonosor, decide liberar a los israelitas que se encontraban cautivos. Decide soltar a los israelitas que se encontraban cautivos. De eso se trata el libro de Esdras. Pero vamos a leer en la palabra de Dios, pero el objetivo era claro. El objetivo por el cual el rey de Persia libera a los israelitas era para reconstruir el templo que los babilónicos habían destruido, que los babilonios habían destruido. Amén, ¿hasta ahí todo bien? Entonces los israelitas salieron motivados a realizar la tarea que Dios les había encomendado. Pero con el paso del tiempo y por circunstancias diferentes, problemas y complicaciones, ataques, se detuvieron, hicieron una pausa de 16 años en esta reconstrucción del templo. Y se acostumbraron a vivir en una Jerusalén, en un lugar con su templo en ruinas. Eso es lo que estaba pasando. Poco a poco vamos a ir entendiendo mucho más la historia. Por ahora estamos entendiendo esta primera parte. ¿Amén? ¿Amén? ¿Sí me han entendido? Vamos a leer Esdras, del capítulo 1, versículo 1 al 4. Dice así: en el primer año del reinado de Ciro, el rey de Persia, el Señor dispuso el corazón del rey para que éste promulgara un decreto en todo su reino, y así se cumpliera la palabra del Señor por medio del profeta Jeremías, tanto oralmente como por escrito. El rey decretó lo siguiente: esto es lo que ordena Ciro, rey de Persia. El Señor, Dios del cielo, que me ha dado todos los reinos de la tierra, me ha encargado que le construya un templo en la ciudad de Jerusalén, que está en Judá.
Por tanto, cualquiera que pertenezca a Judá, vaya a Jerusalén a construir el templo de Dios, Dios de Israel, el Dios que habita en Jerusalén, y que Dios lo acompañe. También ordeno que los habitantes de cada lugar donde haya judíos sobrevivientes los ayuden dándoles plata y oro, bienes y ganado y ofrendas voluntarias para el templo de Dios. Ok, Dios habló a través de Ciro, el rey de Persia, un rey que no pertenecía a los israelitas. Y dio una instrucción clara: quiero que liberen a los judíos, a los israelitas, para que vayan y construyan mi templo. Ciro obedece a nuestro Dios, obedece al Dios de los israelitas. Y todos son liberados. Pero había un objetivo claro, el por qué los estaba liberando. ¿Y era para qué? Todos vamos leyendo esa parte. ¿Para qué los ha liberado? 2, 3. Otra vez, ¿saben qué? El total de personas que volvieron y que fueron liberadas fueron 42,360 personas, sin contar con los 7,337 siervos y 200 cantores. Entonces no ha sido una liberación de 7 personas, de 10, de 25, de 45, de 120, de 500. Estamos hablando de 42,300 personas que salieron del reinado o del yugo de los sirios para poder construir el templo, reconstruir el templo. Fueron 42,360 personas las que salieron. Además, no salieron sin nada. En la palabra de Dios, si ustedes van leyendo el libro de Esdras, ven que el rey de Persia les da recursos. Les da madera de la mejor, les da oro, les da plata. Lo que hace el rey es ir a los templos donde los babilonios se habían puesto la riqueza de los israelitas, y fue y sacó lo que le pertenecía a ellos y se los devolvió. Los de Babilonia habían destruido y saqueado el templo. Y lo que hace Persia es sacar todo lo que le pertenecía a ellos y devolverlo. Entonces no volvieron estas 42,360 personas, no volvieron a la nada, ni volvieron sin nada a reconstruir el templo. Es interesante porque los israelitas empezaron bien y a cumplir el propósito de Dios. El objetivo era claro: volver y reconstruir. Pero empezaron a tener incidentes. Al ver que se estaba reconstruyendo el templo, ahorita vamos a entrar otra vez a la palabra de Dios, pero estamos viendo un poquito del contexto y la historia. Al ver que se estaba reconstruyendo el templo, habían pueblos cercanos que querían inmiscuirse dentro de esta actividad de reconstrucción. En la palabra de Dios no especifica el motivo ni la motivación que ellos tenían, ni el propósito que ellos tenían al meterse, pero los israelitas los rechazaron. Entre ellos, por ejemplo, estaban los samaritanos. Muchos de nosotros hemos escuchado la parábola del buen samaritano, ¿correcto? ¿Sí? Hay una historia profunda detrás de por qué veían a los samaritanos como algo malo. Y aquí había un motivo. Los samaritanos no estaban permitiendo la reconstrucción de ese templo. Lo que hicieron los samaritanos y otros pueblos adicionales a esto es hablar con el rey nuevamente y decirle: mira, estos israelitas están haciendo esto. En el libro de Esdras nos podemos dar cuenta de todo lo que los samaritanos y diferentes pueblos le dicen al rey. Al punto que el rey manda un edicto y una carta y les ordenan detener la construcción, la reconstrucción. Así pasan 16 años. Había un propósito de Dios, había un rey que no era judío ni israelita, que obedeció al Dios de Israel, había una instrucción. Esta instrucción decía: reconstruyan el templo. Los israelitas, 42,300,
42.360 israelitas salieron para volver a reconstruir, empezaron la reconstrucción, tuvieron problemas y se detuvieron. Y se detuvieron. Eso estaba pasando, 16 años. Hemos empezado hablando de Esdras, vámonos a Ageo. Eso estaba pasando al mismo, el libro de Esdras, Ageo y Zacarías está pasando al mismo tiempo. Son tres personas que probablemente se han conocido en ese tiempo. Vamos a Ageo capítulo 1, versículo 2, que dice así la palabra de Dios. Ageo empieza con patada voladora. Ya habían sido liberados, ya empezaron la reconstrucción y ya se detuvieron. Y ahí entra Ageo a decir en el versículo 2 del capítulo 1, así dice el Señor Todopoderoso, este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado para reconstruir, para ir a reconstruir la casa del Señor. Así empieza Ageo. Como les digo, solo para tener la pintura completa. Ya Ciro había dado la orden, ya habían sido liberados, ya tenían los recursos, empezaron a construir, tuvieron problemas, se detuvieron y entra el profeta Ageo a decirles, este pueblo afirma que todavía no ha llegado el tiempo para reconstruir el templo de Dios. Dios conocía el corazón de las personas de Israel y evidenció algo que nosotros nos damos cuenta al leer los libros de la Biblia. Después de 16 años de quietud y de no reconstruir el templo, los israelitas empezaron a poner excusas. El Señor no había dicho nada, pero durante estos 16 años ellos decían, bueno, ha llegado una carta del rey y ha dicho que mejor no construyamos. Bueno, está bien, tal vez todavía no ha llegado el momento apropiado para reconstruir el templo. Ellos asumieron cuál era la voluntad de Dios. Todavía no ha llegado el momento de reconstruir la casa del Señor. Al ver dificultades en el propósito, ellos entendieron de manera inmediata que no era el tiempo ni la voluntad de Dios construir su templo. Eso hicieron los israelitas. Cuando ustedes lean los 3 libros van a entender por qué y van a encajar las piezas de rompecabezas. Y aquí, mientras leía la palabra de Dios, he identificado una trampa en la cual caemos todavía todos nosotros, y es el todavía no. El pueblo israelita no dijo, nunca construiremos el templo, no dijo, mejor no lo hacemos más, no se negó a hacerlo. Usaron la excusa del todavía no, ahora no es el momento. Mejor esperemos el momento perfecto para hacerlo. Miren, había una instrucción clara del Señor a través de un rey pagano: reconstruyan su templo. Y por problemas lo detuvieron. Había una instrucción clara de Dios de qué tenía que hacer este pueblo. Y no lo estaban haciendo. No lo estaban haciendo. Dios en ningún momento dio otra instrucción registrada en la palabra de Dios donde les dijo, ok, obedezcan al rey ahora que les ha mandado una cartita por queja de sus enemigos. Ellos se acostumbraron a vivir entre ruinas. 16 años viendo una obra inconclusa. 16 años esperando el mejor momento para seguir la construcción de la casa de Dios. 16 años esperando tener un momento adecuado para hacer las cosas. Y sabes que te recuerdo algo, y algo que viene a mi mente es que esa excusa es moderna, ahora la usamos para no cumplir los mandatos de Dios. Todavía no es tiempo de servir, es que tengo muchos problemas. Ay, es que mis hijos son chiquitos, todavía no, que crezcan y voy a servir a Dios. Ay, es que soy muy joven, todavía no, es que me falta aprender para servir a Dios. Hay muchos de nosotros que ya tenemos el propósito claro del Señor en nuestras vidas, pero procrastinamos ese tiempo, lo llevamos para después. Cuando mis hijos crezcan, serviré. Es algo que he escuchado mucho.
El llamado de Dios para todos nosotros está escrito en Mateo 28:19, donde dice: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que yo les he mandado. Y no se preocupen porque yo voy a estar ahí. Ese es el llamado de Dios, esa se llama la gran comisión. Pero nosotros siempre tenemos un todavía no, es que todavía no es el momento del Señor. Todavía no estoy listo, todavía no, mis hijos son chiquitos, todavía no, mis hijos son muy grandes, todavía no, es que todavía no tengo tiempo, todavía no, es que estoy cansado, todavía no, es que no tengo dinero, todavía no. Y es una excusa que el pueblo de Israel ya utilizaba hace más de 2000 años. Estamos hablando de por lo menos 2560 años antes de la llegada de Jesucristo. Ya se utilizaba el todavía no, esperemos un poco más. Hay muchos de nosotros también, por ejemplo, que el mandato de sostener tu iglesia, por ejemplo, de dar tus ofrendas y tus diezmos, de poder ser fiel con el Señor, con lo que Él te ha dado, también todavía no, es que no tengo lo suficiente. Y en Malaquías nos dicen: pruébenme en esto, dice el Señor. O sea, lo de la plata es lo más difícil, pruébenme en eso y veamos cómo va. Pero ese todavía no, ¿se dan cuenta que aparece en todo lado? Igual muchas veces el todavía no voy a estudiar ahorita, es que no tengo tiempo. Todavía no, es que falta. Pero ¿saben qué? Si el Señor tiene una instrucción para ti, si el Señor te ha hablado y te ha dado algo, si tú ya tienes una dirección del Señor, lo tienes que hacer ahora. No esperar 16 años a que el Señor se te presente o te mande un edicto o una carta o venga un ángel y te lo muestre. Si ya tienes una instrucción de Dios, ¿es cuándo? Ahora. Es ahora. Y por eso el profeta Ageo llegó al pueblo, a Jerusalén, y empezó a predicar. Ustedes están esperando el tiempo de Dios, pero ya tenían una instrucción. Háganlo ahora. Y Ageo nos va a empezar a hablar de eso. Miren, en Ageo 1 del 3 al 4 dice esto también Ageo, después de lo que leíamos. También vino esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas lujosas mientras que esta casa está en ruinas? Dentro de la historia de Israel, vamos otra vez, vamos a repasarla. Ya fueron, Ciro lo dijo, Ciro sacó el edicto, el pueblo fue liberado, les dieron los recursos, volvieron a Jerusalén, empezaron a construir, tuvieron problemas, pusieron excusas, pero ¿saben qué hicieron en estos 16 años? Los israelitas empezaron a construir sus propias casas. Estaba destruido el templo, estaba destruido el muro, estaba destruido todo el pueblo. Ellos decidieron en estos 16 años reconstruir sus casas. Pero es interesante porque en la palabra de Dios especifica bien qué tipo de casas estaban construyendo. Dice: ¿acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas lujosas mientras que esta casa está en ruinas? Es que todavía no hay tiempo de construir la casa de Dios, pero sí mi casa. Sí mi casa, y la voy a hacer lujosa. Y todas las casas de los israelitas estaban construyendo lujosas. ¿Saben qué? Es un poquito grave lo que les estoy diciendo. ¿Por qué? Nos enteramos que no estaban reconstruyendo el templo. En vez de reconstruir el templo, empezaron a construir casas. Y se presume en la historia que estas casas que ellos construían lo estaban haciendo con el material que había sido donado para construir el templo. Por eso eran casas lujosas. Tenían oro, tenían plata, tenían madera. Tenían las cosas que Dios había designado para reconstruir su templo, pero ellos estaban utilizando esos recursos para construir sus casas. Por eso les digo que es gravísimo. Aparte de no cumplir el propósito de Dios, no estaban honrando lo que Dios ya les había dado para un propósito específico. Esto es bien fuerte, porque literalmente le estaban robando a Dios. Le estaban robando a Dios.
Las casas lujosas significaban paneles de madera fina, posiblemente del templo. Tenían dinero para embellecer sus vidas, pero cerraban la mano para la obra de Dios en todos los aspectos, ignorando sus propósitos y la necesidad de reconstruir las cosas de Dios. Me vuelvo otra vez a la actualidad. ¿Qué te ha dado Dios a ti para ser parte de la reconstrucción de su casa? ¿Qué tienes tú de parte de Dios para reconstruir y construir el templo de Dios? Y no solo les estoy hablando de plata ni de recursos. ¿Qué tienes? En la palabra de Dios nos dice que todos tenemos dones maravillosos. Y los dones son irrevocables. Le sirvas o no le sirvas a Dios, los tienes. En la palabra de Dios nos dice que tenemos talentos. Tú tienes talentos. Los uses para Dios o no, los tienes ahí. Y son cosas que Dios te ha dado para un propósito. Y nuestro propósito, habíamos dicho, volvamos a Mateo: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es un llamado para el pueblo de Dios, para los hijos de Dios, para la iglesia de Dios, no para los pastores nada más, no para los de la alabanza nada más, no para los líderes nada más. Es un llamado para los hijos. Amén. Tú eres hijo y Dios te ha dado recursos. ¿Qué estás haciendo con esos recursos? Porque todo proviene de Dios. Y el problema en la iglesia muy pocas veces es realmente la falta de recursos. Aquí no somos pobres de talentos ni de dones. Aquí no somos pobres de liderazgo. Aquí no somos pobres de gente devota al Señor. Aquí no somos pobres ni siquiera económicamente. Somos pobres de la obediencia, de hacer lo que Dios nos manda hacer, en el propósito que Dios nos manda hacer. Y es que no obedecemos como el pueblo de Israel no estaba obedeciendo ese momento. Eran esclavos, fueron liberados con un propósito. Al igual que nosotros éramos esclavos, esclavos del pecado y de la muerte, pero con el sacrificio de Jesús en la cruz fuimos liberados de eso. Y se nos dio un propósito. Y se nos dio herramientas, y se nos dio dones, y se nos dio talentos, y se nos dio recursos para que la casa de Dios se levante. ¿Por qué les decía que este mensaje a mí me resuena en la cabeza mucho tiempo? Es que este último mes y medio he estado leyendo una y otra vez estos 3 libros, diciéndole a Dios: ¿qué tengo que cambiar en mi casa? Yo hablando de mi casa con mi familia. ¿Qué no estoy haciendo? ¿Qué falta? ¿Por qué estamos así en este aspecto? Y Dios me decía: no estás reconstruyendo el templo de Dios en tu casa. Y cuando oraba para ver cuál es la siguiente prédica que voy a tener, me decía Dios: habla de esto. De esto te estoy hablando ahora. Este es tu propósito ahora. Di las cosas como tienen que ser, sin miedo. Hay propósito. Amén. Hay dones. Amén. Hay talento. Amén. Hay recursos. Amén. Mi pregunta es: ¿quién de ustedes quiere hacer para lo que Dios lo ha mandado? ¿Y quién dice yo? Esa es mi pregunta. Yo me he sentido muy confrontado con esta pregunta y les decía: ¿cómo hago? Sé que los pastores, cuando estábamos hablando en diferentes momentos, la pregunta es: ¿qué hacemos? Y ahora, iglesia, se los pasamos a ustedes la pregunta: ¿y ustedes qué hacen? ¿Están sirviendo a Dios con lo que Él ha provisto en sus vidas? En Ageo capítulo 1, seguimos leyendo del 5 al 7. Así dice la palabra de Dios. Así dice ahora el Señor Todopoderoso: reflexionen sobre su proceder.
Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse. Y al jornalero se le va su salario como por saco roto. Así dice el Señor Todopoderoso. Reflexionen sobre su proceder. Nunca estamos satisfechos con nada. Siempre hay más. Siempre queremos más. Comemos y no nos saciamos. Bebemos y tenemos sed. Tenemos ropa, pero no nos abrigamos. Tenemos que reflexionar realmente sobre lo que estamos haciendo con las cosas que Dios te ha dado para el propósito que Dios tiene para eso. Siguiendo en la lectura, ustedes esperan mucho, pero cosechan poco. Lo que almacenan en su casa, yo lo disipo de un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, mientras ustedes solo se ocupan de la suya, afirma el Señor Todopoderoso. Por eso, por culpa de ustedes, los cielos retuvieron el rocío y la tierra se negó a dar sus productos. Yo hice venir una sequía sobre los campos y las montañas, sobre el trigo y el vino nuevo, sobre el aceite fresco y el fruto de la tierra, sobre los animales y los hombres, y sobre toda obra de sus manos. No sé si en algún aspecto de tu vida tú has dicho, pucha, me esfuerzo y no avanzo. Me esfuerzo tanto y no va, no da, no funciona, algo pasa. ¿Qué sucede? ¿Estás cumpliendo tu propósito en el Señor? Algo va, no sé qué pasa. Yo he escuchado esa pregunta muchas veces de decirme, Cris, mira, o sea, me esfuerzo harto, me esfuerzo muchísimo, pero realmente no funciona. Siento que las puertas de Dios, de las cosas no se abren, no fluyen las cosas, no va. Y ahí mi pregunta es, ¿qué estás haciendo con lo que ya tienes? El propósito, los talentos, los recursos, tu tiempo, porque el tiempo también es un recurso. ¿Qué estás haciendo con las cosas que Dios te está dando? Con lo que ya tienes para el Señor, para cumplir el propósito de Dios en tu vida. ¿Qué estás haciendo? Tal vez eso refrena realmente el propósito de Dios y las puertas que se abran. Los israelitas, volviendo a la historia, dejaron de reconstruir el templo de Dios. Se dedicaron a reconstruir sus casas, pero su tierra estaba estéril. Dios les daba cosas y ellos querían más. Y es ahí la llamada de atención de Ageo a los israelitas y les decía, ok, ustedes están construyendo su casa, pero han dejado la casa de Dios a un lado. Y eso provoca que la bendición no llegue, porque tú no estás mirando a Dios. No estás mirando a Dios. Cae todo por saco roto, el jornalero, su salario lo derrama. Y Dios les muestra que su egoísmo, el egoísmo de los israelitas, no estaba funcionando, no estaba dejando que funcionen las cosas. Buscaban prosperidad reteniendo lo de Dios. Y eso hacía que ellos experimenten una inflación espiritual. Dios dice, yo de un soplo puedo hacer caer lo que tú estás construyendo en tu casa. Lo hemos leído. Yo de un soplo se cae lo que tú estás construyendo. Miren, ustedes esperan mucho pero cosechan poco. Lo que almacenan en su casa, yo lo disipo de un soplo. Si fuera la voluntad de Dios, todo lo que estamos construyendo para nosotros se caería. Pero Él tiene el poder de hacerlo. Entonces, retener lo que le pertenece a Dios nos empobrece. Como personas, como hijos, como hermanos, como padres, como amigos, nos empobrece.
el no utilizar las cosas que Dios nos ha dado para trabajar, nos empobrece. Así dice el Señor Todopoderoso: reflexionen sobre su proceder. Un poquito más adelante dice: ya está la llamada de atención hecha. Ahora vayan ustedes a los montes, traigan madera, reconstruyan mi casa. Yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria, dice el Señor. Amén. Entonces, vayan ustedes a los montes, traigan madera, reconstruyan mi casa. Yo veré su reconstrucción con gusto, manifestaré mi gloria, dice el Señor. Amén. Dios, aparte de decirnos, con toda la historia de Israel en este momento, que si no cumplimos nuestros objetivos o propósitos, nos está diciendo: miren, ok, ya está. Ahora vayan y consigan la madera. El llamado es ese: vayan a reconstruir mi casa. 16 años después, Dios les vuelve a pedir lo mismo: vayan y reconstruyan mi casa. Y algo maravilloso que sucede aquí es que les dice: yo veré su construcción. Yo voy a ver lo que ustedes están construyendo. Yo voy a supervisar esa obra. Tú no lo vas a hacer solo. Yo voy a estar ahí y voy a manifestar mi gloria. Es una promesa maravillosa de Dios. Si yo quiero construir el propósito de Dios con los recursos que tengo en mi vida. Y sin utilizar las excusas de: bueno, por ahora no. Es que no estoy listo. Es que tengo hijos chiquitos. Otra vez, ejemplos generales y claros. Es que mi trabajo no me permite. Es que no he dormido bien. ¿Por qué no has ido a la iglesia? No, es que tenía que limpiar. Es que. Pero si tú deseas construir las cosas que Dios necesita y ha mandado a construir, bueno, Él va a supervisar la obra. Yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria, dice el Señor. Amén. Por favor, levanten la mano todos los que consideran que tienen algún talento. Amén. Estoy seguro que todos. ¿Consideran que tienen algún don? Estoy seguro que muchos de ustedes. Y si no lo saben, es porque no lo han pedido, no han pedido que el Señor se los muestre. Levanten la mano los que están vivos hoy. Ese es un recurso maravilloso. Ese es tiempo que Dios nos regala. Porque si Él quisiera, ya se termina mi tiempo de vida mañana. Tenemos recursos. Y aquí algo que dice el Señor es esto: yo voy a ver su construcción con gusto. Dios no les pide que lloren por el tiempo perdido el día de hoy, amigos. Tampoco les pide que se sientan tristes. Menos que todavía charlen al respecto. Lo que en la palabra de Dios el día de hoy estamos leyendo es que pongan en acción las cosas que Dios les ha dado. Amén. Pongan en acción los dones, talentos, tiempo, recursos para que el templo de Dios se levante, para que más personas escuchen su mensaje, para que más personas entiendan que son salvos, que son amados por Dios, que son sostenidos por Dios. La iglesia es igual en este tiempo al pueblo de Israel. ¿Se dan cuenta que nosotros también tenemos un propósito? ¿Amén? Sí, tenemos un propósito. Y tenemos que llevarlo adelante. Y nuestro deber es con el reino de Dios. No es con la iglesia Génesis nada más.
Aquí es donde Él nos ha puesto, donde podemos construir, pero mi deber es con Él. Voy a rendir cuentas de mi relación con Él. Tú vas a rendir cuentas de tu relación con Él. Eres tú quien lo va a hacer. Y algo importante ya para ir finalizando que te quiero decir. Y me gustaría que esta frase se te quede en el corazón y en la mente para meditar estos días y esta semana. Si nosotros nos ocupamos de su casa, Él se ocupará de nuestra vida y manifestará su gloria. Amén. Si nosotros nos ocupamos de su casa, Él se ocupará de nuestras vidas y manifestará su gloria. Amén. Pongámonos de pie, por favor. Hoy hemos hablado de varias cosas y solo tengo 3 preguntas más para que tú respondas al Señor. Amén. No te distraigas todavía, que necesito que respondas estas preguntas al Señor. Que Él te escuche estas respuestas. La primera es, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, en esta vida ahora, ¿cuál es tu prioridad? ¿Cuál es tu prioridad? Ahí está tu Dios. ¿Cuál es tu prioridad? Ahí encuentras a tu Dios. Segunda pregunta. ¿Vas a seguir postergando a Dios por tus planes? ¿Vas a seguir postergando a Dios por tus planes? Y la última pregunta que quiero hacerles es, ¿quiero vivir sin tener el templo de Dios en mi casa y en mi iglesia? ¿Quiero vivir de verdad sin que el templo de Dios en mi iglesia y en mi casa estén sostenidos? Sin darle lo que tengo que darle. Así quieren vivir. Miren, la tarea de la palabra de Dios es confrontar nuestros corazones. Y quiero decirles que la iglesia, cada uno de los ministerios, tiene las puertas abiertas para el que quiera decir yo voy. Si tienes un don y un talento que quieres poner al servicio de Dios, miren, no hay una edad para servir. No sé si han visto, hay niños que están en el ministerio de logística porque han insistido ellos y han dicho, yo quiero ser del ministerio de logística, quiero saludar en la puerta, déjenme. Déjenme servir. Hay jóvenes en el ministerio de multimedia, tenemos gente adulta. Miren, no importa tu edad, importa lo que tú tengas que dar a Dios de ti mismo para servirle a Dios. Y siempre se los digo, y los que me escuchan y con los que hablo de pronto saben que es así. Tu servicio empieza en la casa, pero sale por estas puertas también. Porque la iglesia no es un club donde todos vamos a servir y estar felices acá adentro. La iglesia es una misión de saber quién soy yo allá afuera. Pero aquí empezamos. Aquí nos alimentamos, aquí nos sostenemos, aquí nos podemos cuidar, aquí nos podemos animar. Yo te quiero pedir de todo corazón que evalúes tu vida,
tu propósito con el Señor y le digas: yo de verdad quiero servirte y aquí estoy, y des tu paso de fe y empieces a servir al Señor y a hacer las cosas de acuerdo al propósito de Dios para tu vida. Nosotros queremos que seas parte, no un asistente de la iglesia más, sino un miembro de la familia de la fe. Y cuando te pregunten cuál es tu prioridad, tú digas: Cristo. Después viene mi negocio, después viene las ventas que tengo que hacer, después viene mi oficina, pero primero es Cristo. Y a Cristo lo muestro en todo lado. Cuando te pregunten si voy a seguir postergando a Dios, no, tengo que dar. Todo lo que Dios te ha dado es un regalo para el cumplimiento de su gloria. Amén. Amén. El Señor es maravilloso. Miren, perdón si ha parecido una llamada de atención. No ha sido una llamada de atención. Mía no. Y si lo has sentido así, tal vez Dios está confrontando tu corazón y dice: oye, haz algo. Te he dado esto, te he dado este talento, te he dado este don, te he dado estos recursos, te he dado esto más, te he dado tiempo. Haz algo. Reconstruye el templo. Reconstruye el templo. Oremos. Amado Señor, papito, sabemos que muchos de nosotros, capaz todos, te fallamos todos los días. Y ante todo, en este momento te pedimos perdón. Porque no solo te fallamos con nuestros pecados diarios, Dios. Te fallamos al no obedecerte. Te fallamos al guardar los talentos que tú nos has dado. Te fallamos a guardar los dones que nos has regalado. Porque sabemos que si nos has dado eso, tiene un propósito. Te pedimos perdón, Dios, porque tal vez ni siquiera nos habíamos dado cuenta de lo mucho que podemos darte. Y tampoco nos dimos cuenta de lo mucho que nos das. Perdón, Dios. Perdón por no cumplir mi propósito. Perdón por no reconstruir el templo. Perdón, Dios, por ni siquiera haber pensado eso. Perdónanos, Señor. Hoy queremos tomar el llamado que nos das. Hoy queremos escucharte. Hoy queremos empezar a construir, Dios. Hoy queremos ir a buscar esa madera al monte. Hoy queremos empezar a reconstruir tu casa. Y hoy te creemos en la promesa en la cual nos dices que tú vas a supervisar la obra y te vas a glorificar. Hoy te entregamos este hermoso deseo y desafío a ti, Señor. Y yo te pido en el nombre de Jesús que escuches la oración de mis amigos. Te pido que si has generado incomodidad en sus vidas, en sus corazones, puedas seguir incomodando hasta que el propósito de ellos, de cada uno de nosotros, se cumpla en el nombre de Jesús. Sin ti no somos nada. Y tu propósito nos va a dar sentido. Y tu propósito nos va a dar sentido. Tu propósito va a dar sentido a nuestra vida. A la vida que tal vez algún rato hemos desperdiciado. A la vida que tal vez algún momento hemos ignorado, Dios. Hoy oramos y hoy oro por cada uno de mis amigos, Dios.
Amado Espíritu Santo, haz tu voluntad en el nombre de Jesús. Y que el reino, que tu reino, Señor, se establezca en sus hogares, que tu reino se establezca en sus trabajos, que tu reino se establezca en su forma de hablar, que tu reino se establezca en la forma de pensar de ellos, que tu reino, Señor, se establezca en cada paso que den. Señor, que te respiren en cada momento, cada segundo sea tu presencia, hablando a sus vidas, a sus corazones, que cada segundo ellos, Señor, que abran la boca, Señor, sea tu voz la que salga, que las palabras que ellos digan vayan conforme a tu corazón en el nombre de Jesús. Yo oro por ellos para que se vuelvan instrumentos clave de tu reino en donde tú les has puesto. Que la gente al verlos te vean a ti. Que sean emisarios de tu mensaje. Que sean, Señor, quien cumplan el propósito de predicar hasta el final de los tiempos, hasta el final del mundo. Hoy te los entrego en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre hermoso de nuestro Salvador Jesucristo de Nazaret. Amén. Amén.